Muy buenas tardes, muchachas. Pues bienvenidas, como les comentaba, a la última clase que vamos a tener. A la última clase con el último tema que vamos a ver de lo que es el semestre. Eh, ya para terminar lo que es el semestre, pues vamos a revisar la última información. ¿De acuerdo? Les voy a compartir mi pantalla para que todos veamos pues la información que vamos a ver el día de hoy. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, perfecto. Muy bien, en la clase pasada estuvimos platicando un poco acerca sobre las teorías del clima organizacional. Muchas gracias, Diana. Como les comento, estamos hablando un poquito sobre las teorías más importantes, por decirlo así, de las teorías del clima organizacional. Bueno, la clase pasada estuvimos platicando un poco acerca de lo que era la teoría de Likert. ¿Sí lo recuerdan? Sí, muy bien. Exactamente, ¿no? Como lo recuerdan, pues es una teoría compuesta por Likert, por supuesto, donde mencionaba qué era lo que es el clima organizacional, sobre las variables o las influencias que pueden tener dentro o hacia una persona, un trabajador, ¿no? Que lo estamos viendo. Y pues sobre todo la importancia de lo que eran los tipos de climas que él pudo investigar, que él pudo observar, ¿no? El clima autoritario explotador, perdón, el clima autoritario, paternalista, el participio consultivo y el participación de clase, de grupo, perdón. Estamos comentando que estos dos últimos pues son los ideales, ¿no? Que se buscaba realizar dentro de lo que era una organización, cualquier tipo de organización, ¿no? Y obviamente, pues los primeros dos que ya me acabo de mencionar, comentábamos que son los menos ideales, ¿no? Donde hay mucho autoritarismo, pero no se le da un reconocimiento a lo que es el trabajador. Y ahí nos quedamos, si lo recuerdan, ¿verdad? Hicieron su tarea, ¿sí? Muy bien. Bueno, ahora, como les comento, pues vamos a continuar con la teoría de Litwin y Stringer, no sé cómo se pronuncia, que ustedes ya lo vieron en sus tareas, ¿verdad? ¿Le entendieron más o menos? ¿Está fácil? ¿Está difícil? Más o menos, ok. Como les comento, pues vamos a revisarlo de forma muy general para que les quede un poquito más sobre esta teoría. Bueno, primeramente lo que dice esta teoría de Litwin y Stringer, perdón, pues básicamente es lo mismo que hemos estado viendo anteriormente, ¿no? Es decir, ellos mencionan que el clima organizacional pues comprende los efectos percibidos del sistema pues formal, el estilo informal, de los administradores, perdón, y de otros factores ambientales importantes sobre las actitudes, creencias, valores y motivación de las personas de una misma organización. Es decir, no, bueno, es decir, el clima organizacional no es nada más lo que es la estructura, ¿no? Sino que también, aparte de lo que es la estructura de la organización, pues están los valores y las creencias que están establecidas dentro de una organización, ¿de acuerdo? Que obviamente puede influir en las personas, en la motivación y en el comportamiento de las personas que trabajan dentro de una misma organización. ¿De acuerdo? Esto es muy parecido a lo que ya habíamos comentado anteriormente. Básicamente es lo mismo, nada más que aquí estos autores, perdón, agregan lo que es pues el sistema formal, es decir, la estructura del sistema, el estilo informal de los administradores, el cómo, digámoslo así, cómo se llevan y cómo trabajan los administradores y pues los demás factores que ya habíamos comentado anteriormente. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, entonces, básicamente, digámoslo así, o en otras palabras, el clima organizacional referente a estos dos autores, pues se refieren a las características, perdón, del medio ambiente del trabajo. También las características del clima son percibidas pues directamente
e indirectamente por los trabajadores. Es decir, si yo no lo noto, perdón, directamente, algo se va a quedar en mí, aunque yo no lo note, aunque yo no esté consciente de que percibo aquel clima, digamos así, de la organización. Obviamente, pues de las personas que trabajan, ¿no? El clima organizacional tiene, por supuesto, repercusiones directas, ya sea positivas o negativas, sobre el comportamiento laboral. Y por supuesto, el clima es una variante transversal de la organización. Es decir, el clima organizacional, perdón, es transversal. ¿A qué se refiere con esta parte de transversal? Significa que va de todos los puntos hacia todos los puntos. Es decir, del más alto nivel, perdón, de la jerarquía hasta el más mínimo, por decirlo así, o el más pequeño o el último nivel de la jerarquía. Es decir, que pasa por todos y cada uno de los trabajadores pues involucrados en lo que es la organización, ¿de acuerdo? De una forma ascendente, descendente o incluso de modo lineal, como lo estábamos comentando anteriormente. Es decir, que pasa por departamentos. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Está fácil? ¿Está difícil? ¿No? Recuerden que pues el clima organizacional básicamente es percibido por una persona, pues obviamente que trabaja en lo que es la organización, ¿no? Obviamente esta persona puede percibir estas influencias, estas características, digámoslo así, de una forma directa, es decir, que yo lo esté observando directamente o que incluso aunque no lo esté observando, yo lo puedo percibir indirectamente o inconscientemente, por decirlo así. Aunque yo no me doy cuenta, pues recibo toda la información de lo que son las características del clima organizacional, pues obviamente dentro de la organización. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien, entonces para estos autores, o bueno, estos autores más que nada, pues dicen que las variables más importantes son las que vamos a ver a continuación. Es decir, las variables más importantes que influyen directa o indirectamente a una persona, a un trabajador, pues básicamente primero que nada es la estructura, ¿no? Pero como lo habíamos comentado anteriormente, no es la estructura del edificio, digámoslo así, de las paredes, de lo que bonito decoran algún departamento, por ejemplo, sino que también la estructura, pues básicamente pues, es la cantidad de reglas, digámoslo así, dentro de un mismo lugar de trabajo, de un ambiente de trabajo. Son los procedimientos que una persona o un trabajador necesita realizar para llevar a cabo la tarea que tiene que hacer. Los trámites, los trámites y otras limitaciones que el trabajador se topa, digámoslo así, que lo que es la estructura, ¿no? La estructura de la organización, tanto lo físico, digámoslo así, como aquellos procedimientos y reglas que están dentro del ambiente laboral, ¿de acuerdo? Otra, otra dimensión o otra variable que es muy importante, pues también es la responsabilidad. La responsabilidad de cada uno de los trabajadores, no la responsabilidad, digámoslo así, o no solamente la responsabilidad de un gerente para comandar, digámoslo así, a su equipo de trabajo, sino de cada uno de los trabajadores. Por ejemplo, hay un lema que pues, está muy bien, de decir, trabaja o haz las cosas como si alguien te estuviera viendo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tenemos la influencia de que alguien nos está viendo, pues a lo mejor queremos hacer las cosas mejor para que no nos regañen, por decirlo así. Entonces, aunque estés solo, eh, te dicen que trabajes como si te estuvieran viendo, si te estuvieran checando, por decirlo así. ¿De acuerdo? La recompensa también es muy importante dentro de lo que es estas dimensiones o estas variables, ¿no? Más que nada, las organizaciones actualmente están utilizando lo que son las recompensas, perdón, en vez del castigo. También se pueden utilizar castigos, pero es mejor visto lo que son las recompensas. Es decir, en otras palabras, digámoslo así, pues serían los bonos, ¿no? Tienes un bono por asistencia perfecta, ¿no? Esa es una recompensa, te están recompensando a ti el trabajo que estás haciendo por no faltar, digámoslo así. Tienes una recompensa, un bono por la producción,
¿no? Obviamente, entre más mejor, digamos así, trabajes, pues más te van a llegar las recompensas, ¿no? Pero también se hacen uso de los castigos, aunque ya no es tan común, ¿no? Si estoy faltando muchas veces a la semana, pues voy a tener un castigo. A lo mejor me van a retener mi sueldo, a lo mejor me van a disminuir el sueldo, por ejemplo, ¿no? Toda esta parte de las recompensas también son muy importantes y obviamente afectan lo que es la motivación de una persona. El desafío. El desafío pues se refiere más que nada a los riesgos que una persona o un trabajador toma o decide tomar ante la decisión, eh, ante la toma de decisión. Es decir, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para que este trabajo sea mejor? Y como nunca lo he hecho antes, por ejemplo, pues no sé si me va a salir bien, no sé si me va a salir mal, pero yo tengo ese desafío y ese desafío personal de pues superarse a uno mismo. ¿Sí me explico? ¿Sí? Muy bien. Aparte eh, de estas, de estas variables, perdón, existen algunas más que también son muy importantes, es decir, el conflicto. El conflicto, más que nada, aquí se refiere a aceptar o negar las opiniones, digámoslo así, de las demás personas. Es decir, no estoy de acuerdo contigo, pero podemos solucionarlo. Como ya lo habíamos comentado anteriormente, ¿qué tan dispuesto estás tú? Bueno, estamos tú, estoy yo para resolver lo que es el problema. Es decir, las partes interesadas. ¿De acuerdo? Y cuando se habla de conflictos, pues obviamente no es meramente algo negativo, sino de buscar oportunidades de mejora. ¿Sí me explico? ¿De acuerdo? Obviamente, como lo habíamos comentado anteriormente, de las partes involucradas, qué tanto o sí, qué tanto están dispuestas a solucionar los problemas que se encuentren. ¿De acuerdo? Las relaciones, y esto es algo muy, muy importante, que ya lo habíamos comentado anteriormente, ¿no? Básicamente estas relaciones se refiere a cómo te llevas tú con tus compañeros de trabajo, con tus pares, por decirlo así. ¿Cómo te llevas tú o cómo se llevan contigo estas personas? ¿Cómo te llevas tú? ¿Cómo se llevan contigo los supervisores, los líderes, los gerentes y todas aquellas personas que pues trabajan con un mismo trabajador, ¿no? Es cómo se llevan, ¿de acuerdo? La identidad. También esta parte es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque básicamente esto se refiere a que un trabajador se ponga la camisa por la organización, ¿no? Es decir, ese sentimiento que me da a mí el ambiente laboral de pertenecer a un trabajo, a un equipo, digámoslo así, o pues en este caso, pues a una organización, por ejemplo. Si lo quieren ver así, también se puede meter en lo que es la escuela, ¿no? Cuando te dicen que tienes que llevar el uniforme adecuado a lo que son las clases. Eso es, digamos así, ponerte la camiseta por lo que es la organización. ¿Sí me explico? ¿De acuerdo? Los estándares. También es muy importante. Aquí, eh, básicamente, pues son las normas, digamos así, las reglas que tiene la organización. Es decir, lo que yo espero de mis trabajadores dentro de lo que es la empresa. ¿Sí me explico? Mi estándar, por ejemplo, son los valores. Por ejemplo, lo que es la responsabilidad. Yo espero de mis trabajadores que, que pues sean responsables, ¿no? Y pues, perdón. Y además de lo que es el factor humano de los trabajadores, también están los estándares de producción, digámoslo así, tanto de lo que es el producto, por supuesto, y lo que es el servicio, ¿no? Es decir, para el siguiente mes yo tengo un estándar, yo tengo una meta, digamos, de hacer más que el mes pasado. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y por último, lo que es la cooperación, es decir, ¿qué tanto es mi grado de cooperación con los demás? ¿Sí me explico? Es decir, si yo quiero ayudarle o si yo tengo que ayudarle a mis compañeros,
qué tan bien lo tengo que hacer o qué tan bien eh, puedo ayudar a mis compañeros, ¿no? Igual también aquí influye mucho el cómo ayudo a mis compañeros. Por ejemplo, si yo lo tengo que hacer nada más porque me lo están diciendo, pues voy a ir con una carota, voy a ir enojado porque me están quitando mi tiempo de mi trabajo. Eso también tiene muchas repercusiones a la persona a quien vas a ayudar. ¿Sí me explico? Entonces, como les comento, pues todo esto tiene mucho que ver y tiene muchas repercusiones dentro de lo que son las personas de una organización. Y para estos autores de Litwin y Stringer, pues están estas variables, ¿no? Que son las más importantes. Ahora bien, ¿cómo creen ustedes que todo esto se ve reflejado en una organización? ¿Cómo creen ustedes? Pues yo digo que en la organización, Ujú, al, también pues la actitud de pues los empleados. Digo que, o sea, es algo como muy notorio porque pues es totalmente pues su trabajo, el cómo interactúan en él ujú. y pues también como la influencia de los valores, el que si se está cumpliendo las cosas, si se están, por ejemplo, el hecho de robos, falta de dinero, cosas así, o también la confianza, ay, no sé cómo se dice, la, el de no sacar la información de la empresa, información que no debes. Confidencialidad, la Ajá, manejan. esto. Ujú. Ok, muy bien. Pues así. Por Yo supuesto. creo que se ve reflejado en la producción, porque si hay un buen trabajo en equipo, un buen clima organizacional, pues va a ser mayor la producción y mejor la producción. O sea, van a tener más ganas de trabajar y en eso se va a ver reflejado en la calidad de su producto. Ujú, muy bien. Sí, por supuesto que en el resultado de cualquier, digámoslo así, pues cualquier trabajo, ¿no? Se va a ver reflejado en esta parte, ¿no? Pero, ¿cómo nosotros podemos establecer estas dimensiones, estas variables, perdón, dentro de una organización? ¿Cómo, ¿Cómo yo le explico a mis trabajadores, digámoslo así, de nuevo ingreso, que necesitamos tener, digamos, estos estándares, como lo habíamos comentado, para que se dé eh, un buen ambiente, un buen clima organizacional? Básicamente, esta parte, como muchas otras, se pueden informar directamente a lo que es el trabajador, ¿no? Digamos así como periódicos morales donde se invierte toda esta información para que los trabajadores adopten ese comportamiento, ¿no? Digamos así, de una forma muy técnica. Es así como se puede presentar toda la información para que nuestros trabajadores, perdón, absorban esta información y el comportamiento para bien, se podría decir, pues mejoren. Es decir, tenemos el sistema organizacional. Bueno, ¿ibas a comentar algo, Diana? ¿No? Ok, gracias. Bueno, entonces tenemos, digamos así, con lo que es el sistema organizacional. Todas aquellas variables que nos ayudan a nosotros en lo que es la estructura, ¿no? Es decir, el ambiente físico, ¿no? Lo que podemos ver, es decir, si tenemos la tecnología adecuada, la estructura, el edificio, digámoslo así, la estructura social, de esta parte de la jerarquización, el tipo de liderazgo, las prácticas de la administración, procesos de decisión y necesidades, que eso también es muy importante, de los miembros o de los trabajadores, ¿no? Después de todo esto, por supuesto que es todo esto lo que acabo de mencionar, pues influye en lo que son las dimensiones que estábamos comentando anteriormente, de la parte de la responsabilidad, de la estructura, del conflicto, de las recompensas, todo esto pues va a influir
bien o mal dentro de lo que son las dimensiones, ¿no? Y obviamente el resultado pues va a ser un grado o una percepción de logro en lo que es el trabajador, ¿no? Eh, por supuesto, además del logro, pues la afiliación, es decir, qué tanto es el grado que yo me siento al pertenecer a lo que es esta organización, ¿no? El ponerme la camiseta. El poder, la agresión y la emoción, pues serían los efectos negativos de todo lo anterior. Y por supuesto, junto con todo esto, pues se dan lo que son las actividades, las interacciones y sentimientos que existen dentro de lo que son las personas individualmente dentro de lo que es la organización. Y si estas actividades, estas acciones, perdón, se reflejan individualmente, pues obviamente se va a reflejar en los demás y obviamente el colectivo pues va a determinar lo que es el clima organizacional. Y después de todo esto también, pues como les comentaban anteriormente, todo esto se va a ver reflejado en la productividad, digámoslo así, en el trabajo, en lo que es la satisfacción, la rotación, es decir, si no cambio mucho o cambio mucho a mis trabajadores, el ausentismo, pues la accidentabilidad, la adaptación, la innovación y la reputación, obviamente, de lo que es la organización. Y obviamente esto no se queda así. Como ya lo habíamos platicado anteriormente, pues todo es un proceso cíclico, digámoslo así. Es decir, de todos los resultados que obtenemos del clima organizacional, pues se da como una pequeña retroalimentación y podemos mejorar o podemos cambiar toda esta cuestión. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, como les comento, para estos autores todo tiene que ver. Es muy importante que el trabajador, digámoslo así, pues entienda toda esta parte de las dimensiones para que su comportamiento pues sea mucho mejor. Obviamente pues implementado desde la jerarquía un poquito más arriba. Es decir, desde los gerentes, digámoslo así, se pueden implementar este tipo de estrategias para mejorar las dimensiones o las variables que acabamos de ver para que así lo perciban sus trabajadores y obviamente pues repercute en su comportamiento. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo está bien? Bueno, y pues con eso, como les comento, pues terminamos con lo que son las teorías de la personalidad. Voy a dejar de grabar.